Continuamos con el perfil del cliente usuario. Los resultados de una investigación mostraron que el riesgo de tuberculosis es significativamente más alto en el personal sanitario que entre el público general. A su vez, se confirmó que la tuberculosis es una enfermedad profesional, según Pausano 2011. En Perú existen informes que evidencian el brote de infección tuberculosa en hospitales nacionales, como es el caso del Hospital Nacional 2 de Mayo, en el cual se evidencia una tasa anual del 30%, es decir, que 30 de cada 100 trabajadores son infectados de tuberculosis en el transcurso de un año. A pesar del control y el manejo de la transmisibilidad de la tuberculosis en los nosocomios, las cifras notificadas por el MINSA presentan una tendencia a aumentar, según Carrasco 2021. Es por ello que cogemos un rango de edad entre 25 a 40 años, de sexo tanto femenino como masculino, un estrato socioeconómico bajo, que tenga nacionalidad peruana, que sea perteneciente al personal de salud con contacto directo con pacientes de tuberculosis. A continuación se muestra una serie de ejemplos de los trabajos del cliente, las frustraciones y sus alegrías, tomando como más importante el asistir con normalidad al centro de salud para cumplir su turno como trabajo del cliente, una frustración por las horas de trabajo perdidas y una alegría por asistir a su centro de trabajo con regularidad. Después de haber visto el perfil de cliente, pasamos a ver el mapa de valor, en el cual vemos cómo se crea valor en nuestros productos y servicios, como en el app de recordatorio para toma de pastillas, en el diagnóstico rápido y en el sistema de monitoreo de medicación. También está el creador de alegrías, en ello está el tratamiento efectivo, la recuperación en conjunto y el app de didáctica de monitoreo 24/7. También está el aliviador de frustraciones con la alternativa corta de tratamiento, consulta continua con psicólogos y plan nutricional adecuado. Después de esto pasamos a ver el encaje, en el cual verificamos que en nuestro perfil de cliente y en nuestro mapa de valor tengan que ver con el usuario al cual nos dirigimos. Una vez llegado a la parte final del perfil del cliente con el encaje, nos damos cuenta que nuestro cliente, el personal de salud de 25 a 40 años, presenta varias características similares a un paciente de tuberculosis común y corriente. Esto porque el personal de salud se convierte en paciente de tuberculosis. La gran diferencia radica en la carga psicológica, ya que esta persona, por su labor, se encarga de ayudar a otras que presentan afecciones o enfermedades como la tuberculosis y además que se encuentran en contacto constante, por lo que ahí radica la diferencia. Luego, dentro de sus preocupaciones o sus prioridades, vemos que primero ven por sí mismos, luego por el resto, que es normal, es un común denominador en todo el mundo. Finalmente, en el encaje, notamos que más del 80% de nuestras ideas conectaron, por lo que consideramos que nuestro cliente quedaría satisfecho con las ideas propuestas. Como primer efecto están los controles ineficaces del tratamiento, lo cual presenta una medición de efecto del 7,1% en 2014 y 7,3% en el 2016, casos de siguientes periodos, lo cual según la OMS busca una meta de menor al 5%. En la evaluación presentamos por Timana Ruiz 2015 destinados 23 millones de dólares aproximadamente para tuberculosis pulmonar, lo cual en 2014 se designó el tratamiento 86,4%. De igual manera, en 2016, según el plan de acción de Julio Ríos, en corte de 2015, con el seguimiento de evaluación destinados a $1 millón aproximadamente, lo cual su comparación vendría a ser de 1.390.402, lo que en conclusión se presenta de menos resultados y lejos de la media. Como segundo efecto está el impacto en el acceso universal a la confirmación bacteriológica, lo cual presenta una visión de efectos del 2013 al 2015 en Perú. Según Soto, se realizó un estudio descriptivo que incluía a todos los trabajadores de salud con tuberculosis identificados en el MINSA. Se identificaron 755 casos, de los cuales 510 fueron tuberculosis pulmonar con confirmación, lo cual genera un 32% fueron casos sin confirmación. De igual manera, en el 2020, como 20% sin diagnóstico previo, de un estudio de 145 casos según la revista Salud Ciencias. Seguidamente, con la evaluación presentamos, extraído del equipo de salud por medio de la Contraloría Nacional, la ecuación entre el precio unitario por la cantidad total, que vendría a ser el precio total de los kits de aislamiento automatizados y el kit para seguridad por mycobacterias, lo que generaría una suma de 494.400 soles. Seguidamente con la comparación de estándares, que aproximadamente genera 34 millones de soles y 13 millones de soles, por lo cual la diferencia vendría a ser de 21 millones de soles. Todo ello es que somos más ricos debido al plan de acción y de intervención de prevención de control de tuberculosis en regiones priorizadas de Callao, Ica, Loreto, Libertad, Loreto, entre otros, en Anomalía 2018.
Como tercer efecto tenemos la resistencia a fármacos antituberculosos, lo cual se presenta la medición de ese efecto de personas con tuberculosis que son del personal de salud de un estudio de 103.448 personas según la tesis de Charles, de lo cual genera una progresión entre 2013 a 2017 de 18, 30, 26, 17, 17 respectivamente. Siguiendo con la valorización tenemos un costo estimado de cada prueba gris de 15 soles según Solari y otros. Los costos estimados de cada pastilla para el tratamiento según Escobedo y otros son los siguientes. Luego, calculando el total por 21 semanas que corresponde al tratamiento, generaría 2.445. Entre la comparación de estándares de todos los años consecutivos, genera una diferencia de 31.773 soles, lo que en conclusión genera que somos más ricos por la disminución del efecto negativo al paciente. Soy Víctor Nkajima y voy a continuar explicando los efectos del ámbito fisiológico. La secuela de Barker es la estenosis traqueobronquial. Según un estudio de la UIS, en promedio el 48% de los pacientes de tuberculosis pulmonar presentan secuelas, y de estos en promedio el 16.75% presentan estenosis traqueobronquial. Para la valorización vamos a calcular el promedio del costo del tratamiento que, según un estudio en Estados Unidos, es de $1.025, el número del personal de salud con tuberculosis pulmonar, para el cual emplearemos datos del MIS. Para la comparación vamos a efectuar el mismo procedimiento con datos del 2017, realizamos la resta entre distintos años y concluimos finalmente que en 2017 estaremos mejor que en 2015, porque hemos gastado menos. Ahora paso a explicar los efectos del ámbito psicosocial. En soledad y aislamiento, un estudio de la UNMSM en 2004 muestra que el 57% presentan autoestima baja positiva, la cual está relacionada a la soledad y al aislamiento. Por otra parte, en una tesis de la UPC realizada entre 2017 y 2019 muestra que el 59.85% han respondido afirmativamente a una pregunta relacionada con el aislamiento social. Para la valorización calculamos el producto del precio del psicólogo por sesión, que según Estudia Perú es 50 soles, del número de sesión por tratamiento, que según ITEC Psicología es 17 en promedio, y del número de personal de salud con tuberculosis pulmonar estigmatizado en 2015. Lo mismo para la comparación, empleando datos del 2017, realizamos la resta entre los distintos años y concluimos que finalmente en 2017 estaremos mejor que en 2015, porque hemos gastado menos. El último efecto que voy a presentar es el estigma. En una tesis de la UPCH se muestra que el 41.2% han autopercibido estigma. Y en la tesis anteriormente mencionada de la UPC, en promedio el 29.85% han percibido estigma. Para la valorización calculamos el producto del precio del psicólogo por sesión, el número de sesiones por tratamientos y el número personal de salud con tuberculosis pulmonar que han autopercibido estigma. Realizamos lo mismo para la comparación, restamos los datos de 2017 y 2004 y concluimos que en 2017 estamos mejor que en 2004 porque hemos gastado menos. ¿Qué tenemos en este efecto? Más del 50% de los pacientes de tuberculosis sienten estrés psicológico y también cerca del 29% del total de pacientes atraviesan una etapa de tristeza antes de comenzar su tratamiento. ¿Cómo se puede valorizar esto? Primero, no hay forma de cuantificar de forma directa la pérdida de dinero que genera el estrés psicológico o la tristeza, ya que la variedad de casos imposibilita esta opción. La forma de medir esta pérdida es tomando al factor psicológico como un agravante de la pérdida de productividad, y esto fue medido en el tramo 2005 a 2010, con un total de 12,64 millones de dólares. Ahora, si se realiza una comparativa con la medición anterior que fue hecha en los 90s, tenemos que perdimos 18 millones de dólares en gastos indirectos. Entonces, esto nos deja una conclusión de que nos encontramos con una disminución del 30% de los gastos relacionados a la pérdida de productividad que están dentro de los gastos indirectos. Realizando unas proyecciones, esto nos da que para el 2020 tendríamos un aproximado de 8,8 millones de dólares de pérdidas en gastos indirectos. Entrando al sector epidemiológico de la TB, nos encontramos con dos efectos. Primero, la incidencia en los trabajadores pertenecientes al sector salud, y segundo,
el aumento de los gastos totales por tuberculosis. ¿Por qué esto se encuentra en este sector? Es por el presupuesto que va a ser usado para la prevención de tuberculosis y para el control de los brotes de la misma. En el primer efecto nos encontramos con 265 trabajadores registrados para el 2019. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que fueron 265 trabajadores menos para el sector salud que fueron deshabilitados y 265 pacientes más. Ahí nos damos cuenta que aumenta uno, disminuye otro. O sea, baja la productividad de un sector y aumenta la cantidad de pacientes de otro. Los gastos que generan estos trabajadores deshabilitados se encuentran en los gastos indirectos, ya que son horas laborales perdidas y es una baja de productividad de los centros hospitalarios. Estos gastos fueron medidos del 2005 al 2010 y nos dieron un total de 12,64 millones de dólares. Ahora, si realizamos una comparativa entre los años anteriores y este año 2019, nos damos cuenta que para el 2019 son 265 trabajadores que dieron positivo, pero en los años anteriores, del 2013 al 2018, fueron 1.715. Si se hace un promedio, nos da un total de 285 por año. O sea, como conclusión tenemos que del 2018 al 2019 hay 20 trabajadores menos con TB. O sea, nos encontramos en una reducción progresiva y que tiene que continuar así hasta llegar a cero. Ahora, el segundo efecto es el aumento del presupuesto total. Tenemos que hay un aumento de más del 100% del presupuesto para tuberculosis. Esto en el 2018 fue aprobado con un total de 142 millones de soles para la prevención y 400 millones de soles para las acciones VIH-TB. Entonces, ¿qué tenemos? Son 542 millones para la tuberculosis, sin contar los gastos indirectos. Y si se hace una comparativa con los años anteriores, primero para esto tenemos que pasar estos 542 millones a dólares para el 8 de abril de 2018, que son 169 millones de dólares. Ahora, si se hace la comparativa con los años anteriores, con los 90, nos da un resultado de 94 millones comparado a 169, y del 2005 al 2010 nos da un total de 80 millones comparado a 169, o sea, es más del doble sin contar los gastos indirectos. Esto nos da como conclusión que estamos gastando más de lo necesario o ha habido un aumento en los casos de tuberculosis, pero luego nos damos cuenta que esto es una proyección para el 2030. Los 142 millones son para la prevención del 2018-2020 y el resto del presupuesto es para tratar de disminuir hasta el 10% de los pacientes hacia el 2030. Obviamente estas son proyecciones y no se puede calcular con exactitud cuánto de efectividad va a tener este proyecto. En el ámbito laboral tenemos los efectos negativos del desempleo y la pérdida de horas laborales. En el desempleo vemos que el 3,6% del personal de salud que padece de tuberculosis son despedidos de sus funciones. En el año 2013 el número exacto de estos desempleados sería de 8 y en el 2015 sería de 10. La cantidad total a pagar por iniciación del despido de estos personales sería al total de 84.000 soles. Entonces el total a pagar para el 2013 y 2015 sería de 672.000 y 840.000 respectivamente. Esta diferencia entre estos dos años sería de 168.000, lo cual sería un incremento en la cantidad destinada a pagar por despido a estos personal de salud. La pérdida de horas laborales, el personal de salud, una vez concluido su periodo de descanso médico, pierde 2 horas laborales 3 veces por semana durante 18 semanas, lo cual la cantidad que gasta el Estado para pagar a estos personales de salud por sus horas perdidas en los años 2014 y 2015 sería de 325.350 y de 388.800 respectivamente. Esta diferencia que hay entre estos dos años sería de 63.450, lo cual sería un aumento en los gastos del Estado destinados a pagar a estos personales de salud por sus horas en que no trabajan. En el ámbito ambiental tenemos como efectos negativos la falta de construcción de infraestructuras y equipamientos.
En esto se utilizó cerca del 3,9% de la inversión del sector público para el control de la tuberculosis en los años 2012 y 2014, destinados a la mejora y reconstrucción de centros de salud para el tratamiento de la tuberculosis. La cantidad total que se utilizó para esta mejora y construcción de estos centros de salud en los años 2012 fue de 7.297.450 y en el 2014 fue de 6.936.169. La diferencia entre esos dos años es de 361.281 soles. Y de esto podemos observar una disminución en la cantidad destinada con respecto a los años anteriores, a pesar del aumento anual en el presupuesto para el control de la tuberculosis en el país. Hemos encontrado como síntesis del problema la pérdida de productividad para el personal de salud peruano en contacto con pacientes de tuberculosis, ya que afecta a la salud y economía, tanto del usuario como del país, a montos elevados anualmente como el de $8.8 millones en 2020. Además, la pérdida de productividad no solo se ve reflejado en la vida laboral del usuario, sino que también se extrapola en sus actividades cotidianas. Por lo tanto, día a día se siente como una persona más improductiva. El usuario con estas características está afectado psicológicamente, socialmente y económicamente. Por lo tanto, nuestro problema es un enfoque directo que desarrolla conceptos en diferentes ámbitos. Muchas gracias.